En nombre del ingeniero César Cetraro Cardo, decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo espacio de Canal FIEX. Para nuestra facultad es muy importante tocar temas de actualidad, de debate nacional y siempre una agenda que nos mantenga actualizados, actualizadas. Hoy tenemos el profundo y agradable momento e importante momento de conversar con la abogada Cecilia Reynoso, asesora de la Oficina de Recursos Humanos UNI, a quien le damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es un tema vital, medidas de prevención y sanción ante el hostigamiento sexual de trabajadores y trabajadoras. Antes de comenzar, queremos invitarlas siempre a mantenerse al corriente de todas las emisiones de Canal FIEX, debates, conversaciones importantes, entrevistas y temas de actualidad para la comunidad universitaria y el público en general. Bienvenida, estimada Cecilia. Muchísimas gracias. Como bien decíamos, hoy tenemos un tema clave y antes de entrar en materia, quisiéramos por favor que nos comente la experiencia que ha tenido en esta materia, que sabemos que es una larga trayectoria en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer al Canal FIEX, a la Unidad de Interculturalidad y Género de la UNI por la invitación. Bueno, sí, he tenido la suerte, diría yo, de entrar desde muy joven al movimiento de mujeres, al movimiento feminista y participar como abogada también en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que es una apuesta más allá que laboral, es una apuesta de vida, es una apuesta. Entonces tenemos un currículum no solamente que nos respalda, sino sobre todo que nos pone en unas muy buenas condiciones para abordar la complejidad del tema en una realidad universitaria. Tenemos en esta oportunidad la presencia de la licenciada Angelita Torres, quien es integrante de la Unidad de Multiculturalidad y Género de la FIEX en su responsabilidad de género. Angelita, bienvenida y por favor el saludo correspondiente. Bueno, muchas gracias Viviana. En realidad es un orgullo para la Unidad de Multiculturalidad y Género estar aquí acompañada de Cecilia Reynoso, que viene a tratar este punto tan importante, no solamente para las mujeres, que es específico, ¿no? Sino para que todo el mundo esté enterado de las cosas que están cambiando y que recién nos hemos enterado en enero del 25, cuando la resolución que vamos a tratar se puso en abril del 2024. Entonces estamos un poquito retrasados y vamos a subsanar para que todo el mundo, en especial las mujeres, estén enteradas en dónde tienen que presentar sus denuncias en caso de hostigamiento y acoso sexual. Este tema promete, por eso las invitamos y los invitamos a suscribirse de manera gratuita a Canal FIEX y por supuesto darle el like que corresponde. Iniciamos nuestra jornada de conversación. Así es. Cecilia, Angelita ha hecho un previo, pero quisiéramos saber qué implica para la comunidad UNI y en especial para el personal administrativo, trabajadoras, trabajadores,
el hecho de que exista una resolución rectoral 1203-2024 UNI de abril del 2024, en la que se aprueba el reglamento interno de servidores civiles de la Universidad Nacional de Ingeniería, y que en el capítulo 15 se expresa de manera concreta medidas de prevención y sanción ante el hostigamiento sexual. Bueno, mira, es un paso muy importante que las universidades y las instituciones en general han venido tomando, ¿no? En primer lugar, yo quería referirme un poco a lo que decía Angelita hace un momento, y es que se trata de cambios beneficiosos, ¿no? Nosotros no teníamos una ley moderna contra el hostigamiento sexual laboral desde el 2003. La ley que existía previa a la modificación es del 2003, imagínate cuánto tiempo, ¿no? Y el cambio y la modificación de la norma significó también todo un cambio de mentalidad, ¿no? Porque antes era el empleador, ¿no?, quien además está en un puesto de poder, quien decidía todo. No había la participación ni de los trabajadores y trabajadoras, ni en este caso estudiantes y otros, ¿no?, y otras personas dentro de las instituciones a las que se refiere esta norma. Entonces creo que esto es un primer punto a tomar en cuenta, ¿no? La norma ha cambiado una manera de enfrentar el hostigamiento sexual laboral. Un primer cambio importantísimo es que ha involucrado a las personas afectadas, ¿no? En el caso de los trabajadores, a los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, ¿no?, alumnos, alumnas, en general, ¿no? Y entonces son ellas y ellos quienes participan ya de ese procedimiento. Es un primer paso. Y ahora, la norma ha también ordenado que se implementen una serie de medidas en las diferentes instituciones, no solamente en las empresas, ¿no?, a nivel laboral, sino también en las universidades. De una manera particular, porque ustedes saben que la universidad tiene un régimen particular, ¿no?, laboral particular, digamos, conviven una serie de regímenes, ¿no?, porque tenemos a los docentes y por otro lado tenemos al personal no docente y administrativo, y entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa, ¿no?, si es un docente, un alumno, una alumna o personal administrativo, ¿no?, que pertenecen a otros regímenes laborales? Entonces es muy importante que un reglamento interno, una norma interna, se refiera a este tema, ¿no?, y dé las pautas a seguir ante casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? El reglamento interno de los servidores es un instrumento importantísimo, ¿no?, para saber qué hacer en estos casos. Bueno, y también ustedes saben que también hay una resolución rectoral específica también sobre el tema, que seguramente ya vamos a abordar. Vamos a ver. Efectivamente. Y yo debo mencionar que estamos justamente en conversación con Cecilia, porque tomamos conocimiento de un caso, diría, de un nuevo caso aterrador de hostigamiento sexual y laboral en contra de una joven trabajadora, y acudimos a la Defensoría. Entonces, en la Defensoría Universitaria nos remitieron a Recursos Humanos. Y este comentario lo hago porque es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y yo encuentro que seguramente, aunque se menciona que este nuevo reglamento a la letra dice cuando entre en vigencia se deberá derogar todas las normas que se contrapongan al mismo, debo señalar que el reglamento actualizado de la Defensoría Universitaria en el título 1, artículo 3, considera como parte de las personas que velarán, ¿no?, sobre sus derechos, está incluida los trabajadores y trabajadoras administrativas de cualquier régimen o modalidad laboral. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? Soy acosada, soy hostigada por un jefe, ¿no?, o un compañero, etcétera. No voy a la Defensoría, pero sin embargo la Defensoría en su reglamento así lo plantea y ocurre esto, ¿no? Nosotros no atendemos, tienen que irse a Recursos Humanos. ¿Qué vicio legal o en qué situación legal
están estas personas que están siendo vulneradas en su derecho a una vida libre sin violencia? Mira, es una pregunta importantísima y clave porque tanto la norma, en realidad la política contra la violencia hacia la mujer está centrada en la protección a las víctimas, ¿no? A quienes sufren violencia. Estoy hablando de violencia contra la mujer porque está comprobado que el hostigamiento sexual, aunque también pueden ser hostigados hombres, afecta de manera prioritaria, principal a las mujeres. Estadísticamente está probado, ¿no? Entonces, es una forma de violencia. La misma norma define el hostigamiento sexual como una forma de violencia. Entonces, desde ahí podemos ver la gravedad del tema, ¿no? Estamos hablando de alguien que está siendo violentado o violentada, ¿no? Entonces, es importantísimo saber a dónde recurro si me violentan, ¿no? Bajo esta forma de hostigamiento sexual laboral o sexual en la universidad. Entonces la ley es bien clara cuando se refiere a la universidad, ¿no? Y entonces dice, de la sanción de los profesores universitarios, el artículo 18 de la ley 27942, que es la que norma el hostigamiento sexual, dice, ¿no? Los profesores universitarios que incurren en actos de hostigamiento sexual serán sancionados conforme a lo dispuesto en la ley universitaria. Hasta ahí estamos clarísimos. Entonces, si tenemos un acto de hostigamiento sexual y está involucrado un docente, una docente, entonces, ¿dónde se recurre? Bueno, según la ley universitaria. Y hay todo un procedimiento con una serie de instancias, ¿no? Y los trabajadores de las universidades privadas y públicas se sujetan a lo establecido en los capítulos 1 y 2 del título 2 de la presente ley. ¿Y a qué se refieren esos capítulos? A los regímenes laborales de los trabajadores públicos. Entonces, los trabajadores que no son docentes se sujetan a otro régimen disciplinario cuando se trata de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces eso tiene que estar clarísimo, ¿no? Yo hace un momento también les hacía mención a la resolución 171 del 2023, que es el reglamento para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una resolución muy importante del 30 de enero del 2023 y que sí plantea esta distinción, ¿no? Entonces, creo que ha venido sucediendo este malentendido, digamos, ¿no? Que debe ser aclarado lo antes posible, porque lo que están involucradas son personas que están sufriendo violencia. Entonces esas personas tienen que saber dónde acudir. Si estamos hablando de que el hostigamiento sexual ha sido en el marco de una relación educativa, docente, alumna, ¿no? Corresponde el régimen establecido por la ley universitaria y por lo tanto todas las instancias que esta resolución contempla. Si al contrario estamos en un caso en el que los involucrados, las involucradas son personal administrativo, la ley es clarísima en que se sigue el procedimiento disciplinario para los trabajadores administrativos, ¿no? En este caso se inicia un procedimiento disciplinario ante la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, ¿no? Que es la Secretaría Técnica del PAT. Ahora, para no hacerlo tan complicado, ¿dónde acudimos cuando somos personal administrativo? Bajo el régimen 276, bajo el régimen 1057, o sea, trabajador 276 o CAS, ¿no? ¿Dónde acudimos? Acudimos a la unidad de recursos humanos, interponemos una denuncia, podemos hacerlo también ante la Secretaría Técnica del PAT, pero lo recomendable es que lo hagamos ante la unidad de recursos humanos, ¿no? La unidad de recursos humanos va a iniciar el procedimiento que como ustedes conocen muy bien implica una serie de medidas tanto de protección como de prevención de nuevos casos de hostigamiento sexual. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Angelita, yo quisiera, por favor, Cecilia, que nos aclare esta aparente contradicción, porque si la Defensoría Universitaria plantea en su reglamento de resolución rectoral 0788 del mayo de 2019, recordemos que la Defensoría inicia en 2017, y plantea que también los trabajadores y trabajadoras en actividad, en cualquier modalidad, pueden
ser atendidos. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está esta fractura legal o no existe? Un trabajador o trabajadora va a la defensoría, debe ser derivado, pero según la norma debe ser atendido. Claro, ahí tenemos una contradicción evidente, pero tenemos una resolución rectoral que es del 2023, que es posterior a esa norma, ¿no? Entonces, si hablamos en cómo se establece qué norma prima la norma última, ¿no? Frente a una norma anterior. Eso, bueno, ese es un primer elemento para decir que primaría la resolución rectoral 0171 del 2023, que además es de enero del 2023, ¿no? O sea, es mucho más reciente. Pero además tenemos la ley misma, ¿no? Ninguna disposición que se cree en la universidad o en ninguna otra instancia puede ser contraria a la ley. Y la ley ha señalado claramente que en el caso que exista en el hostigamiento sexual, en una denuncia de hostigamiento sexual involucrado un docente, se inicia el procedimiento de la ley universitaria. Pero sin embargo, si se trata de trabajadores en las universidades, se inicia el proceso correspondiente a la función administrativa, ¿no? Entonces habría una contradicción, pero que habría que interpretar a favor de la resolución última, ¿no? de la universidad. Muchísimas gracias. Estamos en este espacio aclarando dudas y hacemos una pausa y retornamos. Hola a todos. Si has terminado la secundaria, este mensaje es para ti. La ingeniería económica es estudiar sistemas, desarrollar modelos para representar esos sistemas y luego identificar qué es lo que podemos hacer para que ese sistema funcione mejor. La UNI los espera. Postulen a la carrera de Ingeniería Estadística. La ingeniería estadística es una ciencia que trabaja con datos y los transforma en información para la toma de decisión en cualquier campo de investigación. Te invitamos a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde podrás estudiar Ingeniería Económica e Ingeniería Estadística. Estas carreras son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Con un crecimiento constante, la demanda de estos profesionales está en aumento. Como ingeniero economista y como ingeniero estadístico tendrás múltiples oportunidades de trabajo, tanto en instituciones privadas como públicas. En la UNI recibirás educación de calidad y gratuita, cero costo de mensualidad, con docentes altamente capacitados y un ambiente que fomente la innovación y el aprendizaje. No dejes pasar esta oportunidad. Postula a la UNI y construye un futuro brillante en ingeniería económica o estadística. ¡Te esperamos! Retornamos a este nuevo espacio de conversación, hoy tratando un tema vital respecto a las medidas que se deberían de tomar o que se tienen que tomar en los casos de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral en nuestra universidad. Angelita ha estado muy preocupada justamente por esta situación porque la realidad nos traspasa, ¿no? La norma tiene características, pero la realidad es mucho más compleja. Angelita, tú tenías algunas dudas y algunos criterios que presentar. Sí, en principio nosotros queremos hacerle ver a a las personas que están aquí en el canal FIA acompañándonos y que seguramente están muy interesados, ¿no? Interesadas, en especial las compañeras mujeres que son las que, como ha dicho muy bien la abogada Cecilia Reynoso, son las que más sufrimos de hostigamiento y acoso sexual. Tenemos que hacer recordar que el acoso sexual representa una forma de violencia que se manifiesta mediante el comportamiento de naturaleza sexual, causando daño a la vida de las mujeres o de algún varón que soporte esta situación, la vida emocional y mental de las personas. Este es un problema que estamos viviendo en nuestra facultad y en otras facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería. No está ajena a nuestras realidades. Entonces, en un principio, cuando nosotros estuvimos el 27 de enero en la dirección, la Defensoría Universitaria, fuimos acompañando a una persona que iba a hacer una denuncia. Entendíamos que allí era el lugar. Y nos dijeron que no, que es recursos humanos de la UNI.
Y entonces dijimos, bueno, entonces vamos allá. Ahora, si ustedes desean, nosotros podemos tomar la denuncia. Yo le dije, pero si ustedes están diciendo que es recursos humanos, ustedes lo que están haciendo es revictimizar a la persona que viene a hacer la denuncia, y eso no es correcto, no lo podemos permitir, nos vamos al otro lado. Nos acompañaron, una abogada de la dirección nos acompañó, y efectivamente aquí Cecilia nos recibió, ¿no? Y nos explicó de que desde abril del 2024 existía un reglamento de servir, que tiene que ver con la ley 30.057, que atiende al personal CAS, pero este reglamento no solamente para personal CAS, sino para todos los regímenes que hay en el Perú, ¿no? Entonces, la pregunta es, si es que hay un nuevo reglamento que va a atender a los trabajadores, en especial a las trabajadoras, que son la gran mayoría que sufre este problema de hostigamiento y acoso sexual, ¿por qué es que no se han hecho la debida comunicación, la debida difusión, para que las personas que están sufriendo de esos casos sean orientadas hacia dónde deben asistir, ¿no? No es en la Defensoría, sino en recursos humanos. Y entonces, uno. Otro es que a mí, como trabajadora, me causa sorpresa, ¿no? O sea, en principio, la ley universitaria, así como la Carta Magna del Perú, no reconoce al personal no docente como miembro de la comunidad universitaria. Pero el rector de ese momento, creo que se apellidaba Alba, reconoció y dijo, aquí este problema de hostigamiento y acoso sexual va a ser tratado para toda la comunidad, donde incluía a trabajadores y trabajadoras. Tan es así que cuando ya la otra autoridad que asume el cargo de rectorado hace que algunas personas que son trabajadoras asuman cargos dentro de los 3 órganos que tienen que ver con este problema del hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Entonces, eso me indica que no somos pues parte de la comunidad universitaria, y que tenemos que tratar de ver de qué manera nos apoyamos para que nuestros problemas, ¿no? En especial el hostigamiento y acoso sexual, sean vistos por gente que verdaderamente esté interesada en solucionar el problema de una manera efectiva, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo es que Cecilia, como abogada, ¿no? Como ¿cómo se llama? Persona que sabe sobre estos problemas, viene de como nos ha explicado cuando nos ha hecho su reseña de vida, ¿no? Sabe de estos problemas que causa dolor y problemas con las trabajadoras, ¿no? Pero quisiera que nos digas, por favor, disculpen ustedes, que nos digas qué cosa es que no hace que la información llegue en su momento oportuno. Porque verdaderamente, como unidad de multiculturalidad y género, tenemos que ser muy claras, ¿no? O sea, nosotros sabemos de muchos estudiantes que han presentado sus denuncias y desgraciadamente en la Defensoría Universitaria esos casos se han archivado, ¿no? Eso es. Sí, bueno, primero aclarar algo que me parece importantísimo, y es que la ley separa diferentes formas de enfrentar el hostigamiento sexual dependiendo de la instancia en la que te encuentres. Por ejemplo, habla de hostigamiento sexual laboral en el sector privado, habla de hostigamiento sexual laboral en el sector público, en las universidades, en los colegios y en las instituciones militares. Y dice otras instituciones donde se puedan dar relaciones de sujeción, ¿no? O sea, entonces, hay diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay diferentes ámbitos? Porque las relaciones en las que se da el hostigamiento sexual son diferentes, ¿no? Una cosa es ser, no sé, una persona administrativa dentro de una universidad, y otra cosa es tener una relación docente-alumna, por ejemplo, o entre alumnos. Entonces se interviene de manera diferente, ¿no? Eso no quiere decir que una sea más importante que la otra, son igual de importantes, ¿no? Solamente que tienen caminos diferentes para enfrentarlo, ¿no? Entonces esa es una primera aclaración que quería hacer, ¿no? Que no se trata de niveles de atención, sino de formas diferentes de enfrentarlo.
Un segundo punto que tiene que ver, Angelita, con lo que me preguntaba, y es que la ley misma ha planteado esa necesidad que usted identifica, la necesidad de difundir, de llegar con la comunicación adecuada a las personas de forma adecuada, ¿no? Y entonces la propia ley establece que, por ejemplo, debe haber una capacitación, debe haber 3 capacitaciones, dice la norma, ¿no? Y además la resolución rectoral 171 del 23 lo reafirma, ¿no? Debe de haber capacitación al personal sobre el tema de hostigamiento sexual. Sobre todo, hay una capacitación que se debe dar a inicio de año. ¿Por qué inicio de año? Para que todo el mundo que está iniciando ese nuevo año esté enterado de qué hacer frente al hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, los canales de difusión, la información es muy importante para que la norma no se quede en el papel, sino que se aplique. Ahora bien, es tan importante conocer la norma y que las personas involucradas conozcan sus derechos, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de ver o revisar expedientes de la Defensoría Universitaria, no sé por qué se estarían archivando, no podría pronunciarme sobre eso, pero sí es cierto que si una persona va informada y sabe sus derechos, ¿no? Y sabe cuál es el procedimiento que va a enfrentar, va en una mucho mejor posición para enfrentar todo lo que significa un proceso de hostigamiento sexual, porque además hay que tomar en cuenta que no es un proceso fácil. Estamos en un proceso que implica haber sido violentada y por lo tanto hay que tomar una serie de medidas, como bien lo señalaba, por ejemplo, de no victimización, de no revictimización, porque el estarle preguntando aquí, allá, más allá, ¿no? qué es lo que sucedió y que ella esté reviviendo todo el tiempo lo que sucedió es una forma de volverla a ser una víctima, además del hostigamiento sexual, ¿no? de esta forma de enfrentarlo, ¿no? Entonces, es importante difundir, es importante que las personas tengan claridad de cuáles son sus derechos en un procedimiento de hostigamiento sexual, ¿no? La persona que llega tanto a la Defensoría como a Recursos Humanos, dependiendo de si es administrativo o docente, el presunto hostigador, tiene una serie de derechos. Y en ambos casos hay la obligación de leerle una cartilla. Tal es así que hay que leerle una cartilla diciéndole, estos son tus derechos. Así se va a llevar adelante el proceso, ¿no? ¿Hay algunas cosas que modificar, que mejorar? Sí, creo que sí. Se han dado pasos importantes también, ¿no? Pero es importante llegar a las personas y que las personas sepan dónde tienen que ir, ¿no? Porque muchas veces ha pasado también que van a Recursos Humanos y no corresponde ahí, sino que es docente o es alumna y corresponde en otro lado, ¿no? Y no se inicia el procedimiento ahí. La idea es que las personas, para tomar la decisión de ir a un lugar a denunciar, ya es un gran paso, porque muchas se quedan calladas, ¿no? Y cuando esa persona da ese gran paso, debería tener una universidad acogedora, ¿no? Una instancia acogedora que le diga, sí, ven, ¿no? Y tendría que tener claridad de cuál es esa instancia, ¿no? Porque es difícil dar un paso de denunciar violencia, es muy difícil, ¿no? Entonces, muchos casos no se conocen porque simplemente las personas no los denuncian. Y aquellas que se deciden denunciar, bueno, es muy importante que se garantice que haya espacios de denuncia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia. Hay que recordar que estamos en el espacio importantísimo de Canal FIEX, conversando con la abogada Cecilia Reynoso, asesora de la Oficina de Recursos Humanos, con la grata compañía además de Angelita Torres, de la Unidad de Multiculturalidad y Género. Estimada Cecilia, yo quisiera hacer una reflexión y una pregunta después de escuchar la respuesta. La primera reflexión es que la desinformación, la falta de difusión, estas capacitaciones que están descritas pero no realizadas, demuestran que el interés o no existe o es tan pequeño, tan básico, que simplemente no podemos desarrollar una cultura de la denuncia, por ejemplo. Tengo la sensación de que la voluntad política para abordar los temas de hostigamiento y acoso sexual en la universidad en general, pero en la universidad peruana en particular, en la UNI,
y específicamente en la facultad de la que represento, de la que soy parte, el interés es escaso, el conocimiento es mínimo y, como mencionara algún profesor, no solamente se trata de que no se conoce, no apoyo, sino impido el avance en esa materia. Es decir, hoy estamos reunidas para tocar el tema, para que las y los trabajadores sepan que frente a temas de hostigamiento y acoso sexual necesitamos ir a la Oficina de Recursos Humanos, que tiene toda una estrategia que nos permite atender el caso. Esa reflexión, ¿no? Y la pregunta con la que vamos, me parece, ir cerrando y concluyendo es ¿qué ocurre con los órganos y las autoridades competentes de la investigación y sanción del hostigamiento sexual, que también es parte de la ley obliga, y que están en el amparo de una resolución rectoral del 30 de enero del 2023, es la 0171, en la cual se plantean los 3 órganos, ¿no?, competentes, que es la Secretaría de Instrucción, la Comisión Disciplinaria y el Tribunal Disciplinario. Preguntamos esto porque dentro de la composición existen representantes del personal administrativo. Por ejemplo, en el Tribunal Disciplinario está clarísimo. Esto es otra contradicción legal, nos pone en una posición a la comunidad universitaria y de manera especial a las y los trabajadores en una situación legal ambivalente. Sí, definitivamente hay que mejorar las resoluciones, porque sí se caen algunas contradicciones, ¿no? Creo que la intención ha sido buena. Yo he leído la resolución 171 del 2023 y me parece una buena resolución, pero sí cae en ciertas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el personal administrativo de los regímenes administrativos no forman parte de este procedimiento, entonces no deberían estar incluidos como parte tampoco de los órganos que lo componen, ¿no? Porque ahí entramos en una contradicción, ¿no? Creo que no ha habido la claridad, de verdad, hasta el momento, de que la Defensoría ve una forma de hostigamiento sexual dentro de la universidad y que otra corresponde a la Secretaría Técnica del PAD y al procedimiento administrativo disciplinario de los trabajadores administrativos. Creo que ese es el punto de partida, y esa confusión se ha tenido desde, no sé si desde la creación, de los órganos que abordan el hostigamiento sexual, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo desde también la unidad de recursos humanos, y hay voluntad de hacerlo, para que esta situación pueda ser mucho más clara para los trabajadores y trabajadoras, que sepan que pueden acudir a la unidad de recursos humanos y que el procedimiento que establece tanto la norma como las resoluciones internas, que aunque tienen sus falencias, tienen también una serie de normas que protegen a las víctimas, sean cumplidas, ¿no? O sea, la persona, trabajador, trabajadora, que está siendo víctima de hostigamiento sexual, yo le hago un llamado para que se acerque a la unidad de recursos humanos y que tenga la certeza que se va a seguir todo el procedimiento que establece la ley, ¿no? Como de hecho lo estamos haciendo, ¿no? El otorgamiento de las medidas de protección, la confidencialidad de los procedimientos, la protección a las víctimas, y lo vamos a seguir haciendo en esa línea, ¿no? O sea, la voluntad de enfrentar cada vez mejor, ¿no? Desde una mejor posición este tipo de casos que surgen, lamentablemente, que siguen surgiendo a pesar de que las leyes mejoran. A veces entre la realidad y las leyes hay una distancia grande, ¿no? Y la sigue habiendo, pero estamos trabajando para que esta se vaya cortando cada vez más. Muchísimas gracias. Tenemos un último minuto para despedirnos, pero antes de eso, porque el tiempo no nos tiene que ganar, tenemos que saludar con mucho cariño a nuestro compañero Ricky Tuesta, que está de cumpleaños justamente, y que él hace posible la magia de la imagen, del sonido, de la precisión, de todos los detalles
de las entrevistas que se realizan en Canal FIEX. Entonces, feliz cumpleaños. Angelita. Feliz cumpleaños, Ricky. Verdaderamente emocionada porque has puesto todo lo que la UMG viene desarrollando y se ve muy bonito, ¿no? Cerramos. Estamos terminando efectivamente, esperemos que esto haya servido de una buena contribución a saber a dónde se tiene que ir cuando se tiene el problema. Y una de las cosas que siempre les pedimos, principalmente a las compañeras mujeres, ¿no? Que no tengan temor, que sientan la confianza, como la tenemos nosotros los de la unidad las compañeras de la unidad de multiculturalidad y género. Mucha expectativa con el trabajo que está empezando a realizar Cecilia Reynoso con su equipo, ¿no? Y como aquella vez del 27 de enero, les pedimos, por lo menos de manera personal, creo, que haya mucho cuidado con el debido proceso, que trabajen con el enfoque de derechos humanos y con el enfoque de género, para que haya verdaderamente una atención, que se entienda el problema que pasa a la mujer que viene a ser hostilizada, hostigada y acosada, y que no se queden como mirando desde el balcón ese problema, que al contrario seamos lo más sinceros y lo más honestos posibles, dando los veredictos que se correspondan según las investigaciones que se hagan. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Canal FIEX, canal amigo de todas las amigas de FIEX, de la facultad y de toda la Universidad Nacional de Ingeniería. Saludos de la Unidad de Multiculturalidad y Género. Muchísimas gracias nuevamente. Finalizamos. Le agradecemos profundamente a Cecilia Reynoso la sapiencia, la orientación, con el altísimo compromiso de cerrar filas en esta tarea y en esa labor que necesita voluntad política, actualización, además de un compromiso sentido de las autoridades. Esas capacitaciones necesitamos que se hagan realidad y no solamente un documento que no nos sustenta. Cecilia, agradecida profundamente desde la FIEX que nos has permitido hoy aclarar y continuar con la labor. Muchísimas gracias. Recuerden, suscríbanse a Canal FIEX, es gratuito y el like que corresponde. Gracias.